continuación, palabras de esperanza en la voz del pastor Carlos Rosales Picado. Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Quería compartir el día de hoy pensamiento en la palabra del Señor, la palabra tan rica y abundante que Dios nos dejó a nosotros para poder inquirir en ella y aprender de la palabra acerca de Sansón. Creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, pero me parece que la palabra del Señor siempre es abundante en conocimiento y es abundante en lo que nos enseña. Cuando nosotros observamos en el libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16, de la historia de la vida de Sansón, Dios lo levantó a él con un propósito. No era en ese preciso momento en el cual él nació, donde iba a utilizarlo, ni en los años posteriores, sino que lo iba a utilizar para un tiempo oportuno para liberación del pueblo de Israel. Y cuando uno analiza la palabra del Señor y ve la vida de este hombre, hay muy pocos relatos en la Biblia, hay muy pocas de la parte bíblica que son tan dolorosos, que son tan duros de ver su desenlace, tristemente el desenlace como este de Sansón, que bueno, Dios se lo da a una familia que oraba, una familia que clamaba a Dios, que oraba a Dios, porque así lo dice la palabra del Señor, y oraban a Dios y Dios les envió a un hombre, que desde que Dios se lo envió, le dijo, él será nazareo. Gloria al Señor, porque al serlo así, pues era dedicado al Señor. Fundamental que fuera dedicado al Señor, porque este hombre iba a estar en las manos de Dios. Y Dios le dio a este hombre 20 años para empezar a vencer a los enemigos. Y al final, el enemigo lo venció a él. Eso es triste, que Dios le haya dado un tiempo a él para que se preparara, para que se alistara, pero que al final el enemigo lo venciera a él. Bendito sea el Señor. Uno puede analizar que Dios le iba a dar a él un par de pruebas indiscutibles para que él pudiera aprender de esas cosas. Porque yo pienso que Dios nos permite a nosotros vivir momentos, vivir situaciones en las cuales Él quiere que nosotros aprendamos, para que no seamos repetitivos en el error que hemos cometido o que hemos caído. Los pasos que condujeron al pecado y fin de Sansón son varios, pero podríamos resaltar algunos. Primero, el menosprecio a su herencia. Él menospreció la herencia que él tenía. Era una herencia en dinero, no era una herencia en posesiones, sino que era una herencia espiritual. Él había nacido en un hogar, un padre que oraba, un padre que había dedicado a este hijo para Dios. Era un padre que antes de hacer las cosas le pedía a Dios. Y este muchacho no observó tremenda herencia. Padres con temor a Dios, porque sacrificaban a Dios las cosas para Dios. Le sacrificaban a él tiempo, dedicación, y también le habían puesto sacrificios al Señor en agradecimiento. Y creo que Sansón lo había visto que sus padres eran padres conocedores, padres que se habían entregado a Dios, y a él no le importó esa herencia, sino que menospreció la herencia del Señor. Y él despreció no solo eso, sino que despreció la investidura espiritual que Dios tuvo sobre él, la investidura del Espíritu Santo que vino a la vida de Sansón. Y qué doloroso, hermano y amigo, es ver cómo cuando Dios le da a alguien, a un joven en específico, una especial herencia y no la aprovecha.
Qué doloroso es observar cómo hay jóvenes con llamado, hay jóvenes con talento, hay jóvenes que Dios los tiene para planes, y ver cómo ellos desprecian la herencia y desprecian lo que Dios tiene para ellos. Es muy fácil enredarse en esta tierra y mucho más fácil para los jóvenes. Y él era un joven y él había despreciado esa herencia. No le importó haber nacido en un hogar cristiano, no le importó tener padres temerosos de Dios, no le importó que lo hubiesen cedido a Dios en particular, diciéndole: te lo dedico a ti, Señor, y que él hubiera visto cómo la mano del Señor estaba con él. No le importó, de poco aprovechó todas aquellas cosas. Hay muchas cosas que Dios nos ha hablado a nosotros, muchas cosas que Dios ha dicho a nuestros corazones, a nuestras vidas. Hay que aprovechar el tiempo en el Señor. Pero este hombre primero menospreció la herencia que Dios le había dado. Luego, él desafió a sus padres, y los desafió porque a pesar de que sus padres le hablaban, a pesar de que sus padres le decían: no te es lícito, no te conviene tomar una mujer de los filisteos para ti, no sabes lo que nos dijo el Señor. Él le dijo: a mí no me importa, tómame esa mujer me gusta, esa mujer me atrae, quiero que ella sea mía. Imagínense cuántas veces nosotros se nos olvida las cosas del Señor y nuestro Padre Celestial hablándonos y diciéndonos: no te conviene utilizar ese tiempo en eso, no te conviene ir por ese camino, no te conviene ir por esa vereda, no te conviene hacer lo que estás haciendo. Y muchos no les importa, muchos dicen: es que a mí me gusta, a mí me fascina esto, en lugar de entender que Dios les estaba a él en particular hablando a través de los padres y diciéndole: mira, no lo hagas. Y insistió tanto que los padres fueron a conseguir esa mujer para él. No contento con eso, en el caminar, él se contamina su cuerpo, y contamina su cuerpo no importando lo que decía la palabra del Señor, porque él había ido por un camino, por una vereda, y él había encontrado un león, y él, con la fuerza que Dios le había dado, en su misericordia, Dios todavía mantenía esa gracia, esa misericordia. Como yo siempre digo, hay muchas personas que se equivocan, piensan que lo que están haciendo y que les sale bien es porque todavía Dios está con ellos, a pesar de que ellos fallen, a pesar de que ellos pequen abiertamente. Y no es así. La palabra muchas veces se cumple por la misericordia del Señor. Y Dios estaba con él. Un león le salió al encuentro y él tomó las fauces del león y lo mató. Y luego, cuando él volvió a pasar por ese lugar, observó el cuerpo del león y observó que dentro del cuerpo del león había un panal de miel. Y a él no le importó lo que dice la palabra del Señor de los nazareos en el capítulo 6, verso del 6 al 9, que no se debía de tocar muerto. Y entonces a él no le importó esa palabra. Como a muchas personas no les importa la palabra, a pesar de que la palabra diga, siempre le buscarán una justificación, siempre dirán que es una palabra extremista, siempre le buscarán lo malo a la palabra y dirán: esto es demasiado. Yo no creo que Dios sea un Dios condenador, no creo que Dios me vaya a castigar, no creo que Dios vaya a ser tan injusto de hacer esto o lo otro, como muchas veces las personas se expresan. Y creo que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que dice la palabra que es fuego consumidor. Y esta palabra es real, es verdadera. Creo que Dios es muy misericordioso, pero también Dios tiene su tiempo para con todos nosotros, y su misericordia y su paciencia para con nosotros es muy diferente de uno o de otro. Porque puede ser que Dios sea muy misericordioso con alguien y puede ser que la misericordia del Señor se acabe para otro en cualquier momento. Y Él, no importando, olvidándose de la palabra,
Él no vio malo en acercarse a un animal muerto, tomar la miel, comer y darle a sus padres. Y bueno, gloria al Señor. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos cristianos se contaminan hoy disfrutando de un poco de miel en el cadáver de un león muerto? ¿Cuántas personas? Cuando usted no ve, hermano, que hay gente que por un tiempo determinado, que por una fiesta, que por una frase, que por un momento, que por un gusto corto, momentáneo, no les importa comer un poco de miel de un cuerpo muerto, olvidándose de toda la palabra de Dios que ha hablado a nuestras vidas, que nos ha amonestado, que nos toca con su corazón, que el Espíritu nos redarguye de pecado. Muchas personas no les importa absolutamente nada de eso. Y tomando en consideración, él no tomó la advertencia de Dios, porque esta era una advertencia de Dios. Lo que Dios iba a hacer con él era lo mismo que le iba a pasar luego. Y que en esta salió librado, digámoslo de esta forma, salió librado, porque él sacó un refrán: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Les puso un acertijo a aquellos hombres y ellos le dijeron: bueno, vamos a ver, danos tiempo para averiguar. Y tiempo era averiguar con la mujer de él, porque él sí le descubrió, porque la mujer estaba encima. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese acertijo? Dímelo. Y compungió tanto el corazón de este hombre que él le descubrió y le habló del acertijo, y ella fue y se lo dijo a todos aquellos compañeros de él. Y como él mismo decía: no hubieses podido hacer lo que hicisteis si no hubieras arado con mi novilla. ¿Por qué él no puso esas cosas en su corazón? ¿Por qué somos a veces tan ciegos de no poner en nuestro corazón lo que a veces sucede con los que a veces han rodeado nuestras vidas y los hemos visto caer en pecado, los hemos visto caer en el error? ¿Por qué no hemos puesto en nuestro corazón esas situaciones que son dolorosas en muchos casos, para poder darnos cuenta que Dios nos quiere librar de muchas cosas? Y en el caso de él no lo puso en su corazón, y él empezó deliberadamente a jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque vino luego otra vez, bendito sea el Señor, para que le descubriera aquella otra mujer, Dalila, que ya no era su primera mujer, sino que con él terminó, y en lugar de haberlo puesto en su corazón, se enamoró otra vez de otra filistea. Y muchas veces la gente dice: es que en la iglesia, no, es que esta mujer es muy humilde, a veces ponen tantos adjetivos ahí, ¿verdad?, para poder ser despreciativos, poniendo la mirada en lo que está afuera, poniendo la mirada en las cosas del mundo. Y este Sansón era así, ponía su mirada en las cosas del mundo, ponía su mirada en las mujeres terrenales, y no le importaba si aquello le iba a ocasionar un mal. No le importó el tiempo en el Señor. Y de nuevo esta mujer empezó a amonestarlo y encima de él: ¿dónde está tu fuerza? Dime dónde está tu fuerza. Y empezó a jugar con ella y empezó a decirle: si me ataras con no sé qué, con unos manojos, y no estaba ahí. Y empezó a decirle él cosas y empezó a mentir, a jugar con el pecado, hasta que él vino y descubrió su corazón ante ella, habiéndose olvidado de lo que le había pasado la primera vez y no poniéndolo en su corazón. Como los hijos de Dios no aceptamos esas cosas que se llama experiencia vivida, verlo como debe de ser, lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Cómo es que los hombres, humanamente hablando, experimentamos mucho más allá de esa experiencia que humanamente quisiéramos que estuviera en los tiempos de nuestra juventud? La paciencia, la sabiduría, la forma de enfrentar cosas que tiene un anciano, que ojalá lo pudiéramos tener cuando somos jóvenes para analizar una serie de cosas importantes de nuestra vida. Pero si Dios nos da a nosotros la oportunidad tan linda, tan especial, de poder poner toda esa experiencia
y poder hacernos entender a nosotros que no debemos de cometer el error 2 veces si ya hemos cometido el error o hemos pecado. ¿Por qué es que los seres humanos y por qué es que los cristianos, específicamente hablando, que es lo que nos interesa, por qué los cristianos volvemos a ocasionar de nuevo dolor a nuestro corazón para saber que no hemos aprendido casi absolutamente nada, que muchas de la palabra del Señor se nos ha cumplido y no hemos tomado eso para nuestro corazón? Este hombre iba a pagar duramente porque descubrió de nuevo su corazón, porque abrió su corazón, porque no le importó, porque dijo, no, yo saldré de la misma forma como la vez anterior, y no fue así. No fue así, porque ahora lo toman a él. Y hay muy pocas veces en las cuales él oró a Dios. Y que mire qué cosa más increíble. Oró a Dios pidiendo agua. Y ahora iba a orar a Dios para que Dios le diera fuerzas. Solamente esas 3 veces se ve que él ora a Dios. Tan alejado estaba él de Dios. Tan alejado estaba él de buscar el propósito de Dios en la vida de él, y hasta ese instante iba a volver Dios a tener misericordia de él, mas ya había perdido todo, había perdido su vista, había perdido la libertad, y ahora él está en un lugar especial y le dice, dame de nuevo la fuerza, Señor, ten misericordia de mí, a costa de la vida, a costa de la vida. ¿No es doloroso observar cómo hay una gran cantidad de muchachos que se han torcido y han buscado el mundo cuando deberían de haberse puesto en las manos del Señor? ¿No es doloroso encontrar que los hombres jóvenes y mujeres jóvenes están perdiendo su tiempo sabiendo que este mundo se está aprovechando de sus mejores días cuando Dios le había hecho un llamado, cuando Dios le había dicho que tenía cosas para él, que tenía un propósito en esta vida? Si tienes vida, tienes esperanza. Si tienes vida, puedes de nuevo volver al Señor. Retoma las cosas que un día Dios prometió para tu vida. Retoma las cosas que un día Dios dijo, esto es para mi hijo, para mi hija. Retoma esas cosas, joven, retoma esas cosas, hombre de Dios, retoma esas cosas, mujer de Dios, que Dios te está dando una oportunidad. La sangre de Cristo sigue limpiando nuestras vidas. No permitamos que nuestra vida llegue como llegó la vida de Sansón al final, y una vida lastimosa, una vida triste, una vida dolorosa de su final. Ver que su principio fue bueno y su final fue malo es lo que no queremos ver con muchas personas, que su principio fue bueno y su final no fue el mejor. Quisiéramos ver que el principio de muchas personas fue el mejor y al final fue superior a lo que Dios había puesto en el corazón de ellos. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte en el amor de Cristo. Somos Movimiento Misionero Mundial Pavas. Estamos ubicados 100 metros oeste de la antigua fábrica Johnson. Teléfono 2213-3703. Búscanos en Facebook como Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pavas o ingresa a nuestra página web www.mmmpavas.org. Te esperamos.